La estadística descriptiva es aplicable en casi todas las áreas de nuestras vidas. Puede brindar información acerca de productos, de gestión de calidad, de organización de personas, entre otros. Hoy, mi compañero Reinaldo Mejía y mi persona, María Materán, tendremos el honor de conversar con ustedes acerca de este tema. Entre los temas a tratar está el concepto de estadística. Seguiremos una definición básica de estadística descriptiva. Conversaremos sobre los elementos del cual se investiga la estadística descriptiva, seguidamente de las variables de la estadística y concluiremos con aplicación de la estadística descriptiva. La estadística en general estudia los métodos empleados en la recolección, organización, resumen, análisis e interpretación de datos con el fin de obtener validez en las conclusiones y tomar decisiones de manera razonable y efectiva. La estadística descriptiva está orientada a la presentación de datos mediante tablas y gráficas que permiten resumir o describir el comportamiento de los mismos sin realizar inferencias sobre ellos, debido a que son obtenidos de una parte de la población. Es el elemento al cual se investiga. Este puede ser un objeto, una persona o un grupo de individuos o un acontecimiento. La unidad debe ser coherente con el tipo de investigación que se está realizando y se debe tener en cuenta que las características que posee el elemento no sean ambiguas, sean entendibles y que permitan mediciones y comparaciones. La población o universo es un conjunto de elementos a los cuales se le estudian algunas características comunes. Por ejemplo, los docentes de una institución educativa, las empresas de un sector productivo, los barrios de una ciudad, los artículos vendidos en un supermercado, las calificaciones de una prueba de aptitud, entre otros. La población puede ser finita o infinita. Se estima que una población es finita cuando el número de los elementos que integran es conocido por el investigador. Tal es el caso de los barrios de una ciudad, los docentes de una universidad, los operarios de una industria, entre otros. Mientras que para la población infinita no se conoce el número de elementos, ya sea porque es muy grande o porque se sabe que existe, pero no se conoce el tamaño. Por ejemplo, los lanzamientos de un dado, el número de veces que una persona puede pasar por un sitio, entre otros. La muestra se define como un conjunto de elementos seleccionados adecuadamente, que pertenecen a una población determinada, o sea que es una parte de la población o universo. Al seleccionar una muestra se pretende que el análisis realizado en ella puede proporcionar conclusiones similares a las que se lograrían si lo hubiesen estudiado la totalidad de elementos de la población. Por tal razón, la muestra debe ser representativa. En la mayoría de los estudios se procura que el número de elementos de la muestra sea cercano al número de la población, para evitar errores generados por el muestreo. Sin embargo, con el fin de optimizar recursos y tiempo, dinero, entre otros, se asumen los errores generados por la diferencia en el número de unidades entre la muestra y la población, y se acude al muestreo. En los casos en los cuales el número de elementos de la muestra es igual al de la población, el estudio se denomina censo. Parámetros y estadígrafos. Los parámetros son medidas cuantitativas que describen una característica de la población. Entre ellas están medida aritmética, varianza y coeficiente de variación. En una población se presentan muchas características y en consecuencia tendrán varios parámetros. Los estadígrafos o estadísticas son medidas cuantitativas que describen una característica de la muestra y se consideran estimadores para la población. Variables de la estadística descriptiva. En el caso de la estadística descriptiva, se sustituye o reduce el conjunto de datos obtenidos por un pequeño número de valores descriptivos, como pueden ser el promedio,
la mediana, la media geométrica, la varianza, la desviación típica, entre otros. La información de la estadística descriptiva puede ser transmitida por herramientas gráficas, que pueden ser gráfico de tendencia. Es un trazo de una característica de interés sobre un periodo para observar su comportamiento en el tiempo. Gráfico de dispersión. Ayuda al análisis de la relación entre dos variables, representado gráficamente sobre el eje X y el correspondiente valor de la otra sobre el eje Y. Histograma. Describe la distribución de los valores de una característica de interés. Estos métodos gráficos son de mucha utilidad para entender con claridad un fenómeno analizado. La evolución de la inflación, el tipo de cambio del PBI u otros indicadores macros que pueden ser analizados, por ejemplo, con gráficos de tendencia. Además de ayudar en el análisis e interpretación de los datos, constituye una valiosa ayuda en el proceso de toma de decisiones. Aplicación de la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es aplicable en casi todas las áreas donde se recopilan datos cuantitativos. Puede brindar información acerca de productos, procesos o diversos aspectos del sistema de gestión de la calidad, como también en el ámbito de la dirección y organización de personas, la logística, entre otros. Algunos ejemplos de dicha aplicación son los siguientes. Resumen de las mediciones principales de las características de un producto, describir el comportamiento de algún parámetro del proceso, como puede ser la temperatura de un horno, caracterizar el tiempo de entrega o el tiempo de respuesta en el sector de los servicios, procesar datos relacionados con muestras a clientes, tales como la satisfacción o insatisfacción del cliente, ilustrar la medición de los datos, tales como los datos de calibración del equipo, visualizar el resultado del desempeño de un producto en un periodo mediante un gráfico de tendencia.